Nacional ganó por la Copa Libertadores. Al fin llegó el triunfo del partido que estábamos esperando, con un comienzo donde la cosa parecía que venía complicada, sobre todo después de ese primer tiempo, con un planteamiento que resultó un poco extraño para la manera de verlo del entrenador que tiene hoy en día Nacional, con los jugadores que no parecían los adecuados para la táctica. En el segundo tiempo se corrigió también la actitud, pero sobre todo las posiciones en campo, la manera de afrontar tácticamente el segundo tiempo, y Nacional se termina quedando con 3 puntos de oro que le permiten quedar líder del grupo B, grupo que luego faltará la visita a Universitario de Perú y también a Deportes Tolima para después definir los partidos de local con Universitario y con Coquimbo respectivamente. Y parecía que iba a ser otra de esas noches donde nos íbamos a ir del parque todos agarrándonos la cabeza, preguntándonos por qué seguía el equipo siendo predecible, un equipo lento, un equipo que no encontraba la vuelta, que no podía hilvanar 3, 4 pases seguidos hacia adelante, buscando los espacios, un equipo que no presionaba, que no jugaba, y eso fue Nacional durante todo el primer tiempo, salvo los primeros 10 minutos donde intentó posicionarse arriba, claramente intentando sorprender también al rival, que fue a meterse atrás en esos minutos a ver qué proponía Nacional, y tuvimos una jugada con un cabezazo de Rojal que se va por arriba y un tiro de Seba Coates después de una jugada que viene desde la derecha, luego de un centro que quedó el zaguero, el capitán, quedó en el área rival e intentó definir de derecha y se fue ancho. Eso fue Nacional en el primer tiempo. No le invocamos al arco con un equipo lento, predecible, una línea de tres, que si bien no pasaba zozobras, al final del primer tiempo terminó teniendo algún poco de dudas, generando una buena tajada de Manotas Mejía, que jugó claramente, no estaba para jugar, lo que habla a las claras de la necesidad de Nacional en el arco de tener otro tipo de competencia. No estaba para atajar Manotas, pero tuvo que hacerlo y termina teniendo una muy buena tapada en ese primer tiempo, eh, evitando lo que podía haber sido una apertura de tanteador para Tolima sobre el final del primer tiempo, que hubiese sido letal para los intereses de Nacional. En el fondo jugaron Rogel, Seba Coates y Calione. La realidad es que no pasó zozobras, no hubo jugadas en velocidad del equipo rival que nos generaran lo que uno podía pensar con una saga tan lenta, esos peligros y mano a mano que nunca se terminaron dando. Pero también es real que sacamos gente de arriba, porque básicamente después de los 10-15 minutos, más que una línea de 3 fue una línea de 5, porque Barcia se retrasó y empezó a perder esa intensidad de los primeros minutos, terminó siendo como un lateral pegado a esa línea de 5, y el Ojito Rodríguez, que le costaba mucho pasar al ataque, no lograba hilvanar, y en el medio campo ni Boggio ni Lodeiro. Lucas Rodríguez en otra función, creo que fue el mejor del primer tiempo. Lucas Rodríguez, otra vez, partido 6-7 puntos de Lucas Rodríguez. Es un jugador que siempre rinde lo mismo. 6-7 puntos, 6-7 puntos, a veces mete algún partido de 8 puntos, pero no te va a bajar nunca de 6 puntos, no te va a dejar a pie. Lo que es un jugador que con la pelota a los pies le cuesta muchísimo más a la hora de pasear hacia adelante, pero no es su función en este Nacional, y es un jugador cuya función no es esa. Luciano Boggio, muy entreverado en el primer tiempo, haciendo rodeos largos. Nico Lodeiro también intentando pasar a los jugadores de Tolima varias veces, y pasó lo que veníamos hablando. No podía sacarse los jugadores de arriba porque Nicolás Lodeiro necesita jugar con la cancha de frente y no con la cancha de espalda. Y en el ataque, un Nico López que no apareció en ese primer tiempo, en cuentagotas, alguna jugada que bajó, no presionó, estaba intentando buscar la vuelta del equipo, alguna jugada que bajó, sobre todo al final del primer tiempo, empezó ya a dilumbrar un poquito de lo que podía haber sido lo que fue el segundo tiempo. Y Maxi Gómez en la de él, peleando todas las pelotas, le hicieron varias faltas, pero sin tener esa pelota de gol que le pusieran hacia adelante. Tolima, poco Tolima. Un equipo correcto a la hora de tener la pelota, pero un equipo con poco peso ofensivo, por lo menos acá en el Gran Parque Central, no tuvo un gran peso ofensivo, más allá de ese último tiro en el primer tiempo que termina atajando Mejía.
Después, a lo largo del segundo tiempo, tuvo también poco más allá del gol que vino en los descuentos, perdón, el descuento de Tolima que vino en el correr del segundo tiempo cuando Nacional ya ganaba 2-0. Tampoco es que tuvo grandes chances de gol, alguna otra tapada de Manotas Mejía también, pero tampoco fue un equipo avasallante, no fue un equipo como lo puede ser Atlético Nacional cuando te juega de visitante, incluso Independiente Medellín también en algún momento, pero no es ese equipo colombiano o no fue ese equipo colombiano intenso a la hora de atacar. Para el segundo tiempo, Nacional cambió. Sacó esa línea de 3, puso línea de 4, puso a Silvera arriba, que Silvera le cambió la dinámica en el ataque nacional. Si bien no pudo convertir, es un jugador con mucha movilidad, un jugador que tiene un desplazamiento distinto a Maxi Gómez, distinto al Diente López, y el Nico López se retrasó un poco en el campo y fue enganche. Nicolás López jugó de enganche, fue un Nelson Nacional, fue un 4-3-1-2 muy marcado con un Lodeiro que se retrasó un poco más y empezó a tener la prioridad a la hora de buscar la pelota el Nico López. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo lo que le veníamos pidiendo a Nico López? Empezar a jugar para sus compañeros con ese enganche que nos decíamos que seguía teniendo, que en una baldosa se puede sacar un tipo 2 de arriba, que ya no le daba para el sprint final después que se sacaba para buscar el arco, pero sí, si lograba encontrar a los compañeros íbamos a tener otro tipo de profundidad. Y así fue que el Nico López empezó a buscar a los compañeros y empezó a marcar la diferencia. Claramente empezó a marcar la diferencia siendo el mejor jugador de Nacional en el segundo tiempo y terminando siendo, creo que, el mejor del partido. Y ahí empezó a aparecer la diferencia cuando el Nico López levanta la cabeza y juega para el equipo, que cuando Nico López agacha la cabeza y juega para el Nico López Fútbol Club. El cambio fue radical, empezó a bajar a buscar la pelota, a tener más movilidad. El Nico López que queremos ver, porque la clase la tiene intacta, lo que no tiene es esa potencia de sacarse dos tipos de arriba y seguir sacándose en velocidad que no le da, pero sí para hacer esos enganches, buscar la diferencia. Él puede sacarse un tipo arriba, no le pasa como a Lodeiro, que le cuesta más, y a su vez Lodeiro se vio más liberado y jugó mejor también Lodeiro, jugó mejor Boggio, buen partido de Barcia. Bajando unos metros, jugando sobre el lateral derecho, cambió muchísimo, muy difícil de pasar Barcia jugando en esa posición, y hasta el Ojito Rodríguez empezó a soltar por el lado izquierdo con más proyección porque el Nico López movía la pelota de un lado para el otro, tocaba con sus compañeros, hacía paredes, cosas que por lo general el Nico no suele hacer o no solía hacer, y terminó siendo la diferencia. Un pase de gol para Maxi Gómez, es verdad que hay un rebote en el medio, pero la intención estuvo en buscarla bien, o en otro momento el Nico López se enganchaba y le pegaba al arco, le metió el pase para Maxi Gómez, que termina metiendo un buen gol con buena definición. Después en el segundo gol, después del rebote de Volpi que da tras el tiro de Boggio, mete un centro bárbaro también, buscando a Coates en otro momento, enganchaba para la zurda buscando para pegarle de frente. En este momento la palanqueó con la derecha, metió un centro bárbaro para el gol de Coates y después termina metiendo un golazo después de un gran pase de Agustín Dos Santos que había entrado por Nicolás Lodeiro para marcar el 3-1 definitivo. Había estado el gol de descuento tras un claro penal a Maxi Gómez que no puede pasar desapercibido. El jugador colombiano, el capitán del equipo de Tolima, lo va a marcar y le termina pegando con el codo sobre la espalda, que el árbitro desestimó, y él la recarga la falta de Rogel sobre el borde del área, la cual le costó la amonestación, y vino el golazo del jugador colombiano, el número 80, que había ingresado para ese segundo tiempo. Y Manotas Mejía no tuvo nada que hacer. Si bien le patea al arco, es un tiro tremendamente potente que va al ángulo. Manota salta, la logra rozar y la pelota se mete contra el ángulo. En ese momento decíamos, se puede complicar el partido. Es un momento delicado porque Nacional estaba jugando bien. Y así como lo digo, es increíble. Estaba jugando bien, era más que el rival. Había encontrado su momento en el partido después del gol de Maxi Gómez. Nacional fue más que Tolima. Iba a buscar, metió el segundo. Estaba más Nacional para el tercero que Tolima para el descuento. Y termina viniendo ese descuento. Pero Nacional siguió yendo al ataque, mete el tercer gol de nuevo, un golazo, el cabezazo de Silvera que termina sacando Volpi, la otra jugada de Maxi Gómez que define solo contra Volpi que también la termina atajando. Y bueno, Nacional se perdió la posibilidad de meter algún gol más, pero como decíamos, había que ganar.
3 puntos en casa. Nacional pica en punta en este grupo esperando por el partido de Universitario contra Coquimbo Unido, que terminará diciendo si Nacional queda líder en solitario o si queda en compañía ya sea de Universitario o Coquimbo, dependiendo también de la diferencia de goles. Buen triunfo de Nacional que nos da un poco de aire para seguir enfrentando en el clausura a un Liverpool que viene de ganarle a Peñarol, a ganarle muy bien. Nacional lo va a enfrentar con otros ánimos, con otro aire, después de la derrota que veníamos con Deportivo Maldonado hoy y después de este primer tiempo que costaba encontrarle la vuelta a Nacional, termina ganando bien. Entró también Facundo González, no tuvo prácticamente incidencia en el partido, pero creo que los hizo interesantes y bien los cambios de Baba en este segundo tiempo que terminan cambiándole también la charla en el entretiempo. Al parecer fue muy importante. Termina cambiando la actitud de un Nacional que presionó muchísimo más, que corrió muchísimo más y hacia adelante y que ocupó mejor los espacios y que sobre todo fue punzante y peligroso para el equipo rival. Deportes Tolima, que para mí era el rival más difícil que nos podía tocar del grupo y sobre todo de local, ya que los equipos colombianos, como decía, suelen atacar y tener cierta explosión. No lo fue Tolima, quizás por el planteo de Nacional, quizás por deficiencia del Tolima, pero Nacional termina ganándole y ganándole muy bien a ese equipo que supuestamente juega 100 veces más, diría el entrenador del devenido a menos Tolima, el equipo colombiano. Muchas gracias, nos vemos en la próxima entrega del próximo partido de Nacional contra Liverpool.